Dale. Vamos a arrancar entonces con los organismos de derechos humanos, ¿sí? Dentro de los organismos de derechos humanos, aparte de las madres de Plaza de Mayo, ¿qué otros organismos identifican? Las abuelas de Plaza de Mayo Las abuelas, y, no sé, los hijos, no sé si hay una organización de hijos de exactamente, padres hijos desaparecidos, no sé cómo se llama. está la organización Hijos, que obviamente sufrieron la desaparición de sus padres, y hay otra organización, un poco menos tal vez visible, ¿no? En los medios y demás, que son la de familiares desaparecidos. ¿Sí? La de familiares es una organización un poco más general, pero las más tal vez importantes son Madres de Plaza de Mayo. Dos líneas, hay dos vertientes, se separaron, empezaron juntas y se separaron en algún momento, después vamos a ver por qué, más adelante. ¿Sí? Abuelas e hijos son las más visibles, las más importantes a través de la historia. Y, a ver, para que tengan en claro cuál es la función, o cuál fue la función, o cuál sigue siendo la función de cada una de ellas. ¿Saben? Las madres, a quién buscaron, digo buscaron porque ya se habla en pasado, porque ya no buscan más, tal vez. ¿Qué cosa? Buscaban a personas desaparecidas de la ¿A quién dictadura. puntualmente? A sus hijos. A sus hijos. Las madres Claro. buscaban a sus hijos. Claro. ¿Y por qué digo buscaban y no digo buscan? Porque ahí Porque está. ya se los... Los de- años no van con la de cuenta tantos para años. que estén vivos, por un lado. Exactamente, porque después de tantos años ya están, o sea, los dan por Incluso algunas veces están desaparecidos, muertos. los dan por muertos, desaparecidos, no los encontraron, pero en realidad hay otro trasfondo, ¿no? ¿Por qué las madres siguen militando los derechos humanos entonces, si ya no van a encontrar a sus hijos? ¿Qué buscan? Buscan que no se repita la historia. ¿Cómo y se además, llama eso? que no se repita la militancia, y además, en algunos, no sé si tiene que ver, pero hace muchos años también se secuestraban bebés y como que se vendían o se los sacaban a las madres. También reclamaban por esos derechos, no solo de la Junta Militar, porque se sigue haciendo igual hoy en día algunas veces. Bien, vamos a ordenar un poco ahí lo que dice la compañera. O sea, las madres no tienen tal vez la impronta que hoy tienen las abuelas, que siguen buscando a los nietos y los siguen encontrando. Vamos a hablar de madres primero. Entonces, las madres buscaban a sus hijos que fueron víctimas del terrorismo de Estado, de la dictadura, que fueron desaparecidos, torturados, perseguidos, asesinados. ¿Sí? Algunas madres encontraron el cadáver de sus hijos, se lo devolvieron, otras no, la gran mayoría no. Pero entonces, ¿qué las motivó a seguir, ¿no? La lucha, una lucha de 40 y pico de años ya, 45. ¿Qué las motiva a seguir, ¿sí? Estando vigentes, a seguir peleando, a seguir luchando? La motiva esto que decía la compañera, buscar que no se repita la historia. Eso tiene un nombre, tiene un concepto, ¿sí? El concepto de memoria. ¿Sí? Por eso el 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria. Y aparte de construir esa memoria, ¿sí? Porque las madres, tanto las madres como las abuelas, están viejitas, muy viejitas. Es más, de hecho ayer murió una de las abuelas, ¿sí? Se están muriendo de a poco, porque bueno, están en un promedio de edad de entre 80 y 95 años todas. El trabajo que generan las madres es en función de continuar, ¿sí? Construyendo esa memoria, y que los jóvenes, el día de mañana, cuando ellas no estén, tomen la posta de seguir construyendo esta memoria y también saber la verdad de lo que ocurrió, ¿sí? Pelean, luchan, militan por eso, porque se sepa la verdad, se conozca esa verdad de los hechos que ocurrieron durante la dictadura, de todos, ¿sí? Y que se haga justicia. Por eso es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo. La justicia que después, con el retorno de la democracia, por momentos se dio ciertos aspectos de justicia
con respecto a los comandantes de las Fuerzas Armadas de aquel entonces, todos los responsables militares que estuvieron durante este periodo, ¿no?, que duró la dictadura, y por momentos hubo como algunos perdones hacia esos militares. Y las madres trabajaron mucho para seguir construyendo esa justicia que hoy, al día de hoy, tiene, por ejemplo, juicios que se siguen llevando adelante contra estos responsables, ¿sí? Y que, bueno, de alguna manera van consiguiendo esa justicia que tanto luchan y militan día a día. ¿Está? Falta mucho construir todavía justicia en función de los juicios que se hacen, juicios que tienen que ver con la legalidad, con la justicia de nuestro país. Piensen que las madres, pese a perder a sus hijos, ¿sí?, de las maneras que ustedes saben que los perdieron, nunca tiraron un tiro, nunca tiraron una piedra, nunca generaron violencia en la sociedad. Siempre el reclamo fue pacífico, siempre el reclamo fue por esta búsqueda, ¿sí?, desesperada en un principio, ¿sí?, y siempre fue en función de seguir construyendo la memoria a lo largo del tiempo para que se sepa en realidad lo que pasó. Ahí yo les copié dos fragmentos de dos canciones muy lindas que después se las voy a compartir. Una es de León Gieco, ¿sí?, que se llama Las Madres del Amor, y la otra es de Sting. No sé si lo conocen a Sting, un cantante inglés, que vino acá a la Argentina alguna vez e hizo un festival y las invitó a las madres al escenario. Después le voy a compartir algunas de esas cosas, pero bueno, las letras están referidas a la historia, ¿no?, de esta historia que comienza un 30 de abril de 1977. ¿Sí? Recuerden que la dictadura comenzó el 24 de marzo del 76, y por primera vez, ¿sí?, las madres se hicieron visibles un 30 de abril de 1977. Digo, ¿por qué por primera vez se hicieron visibles? Porque, o sea, anterior a esa fecha ya había habido reuniones, ¿sí?, concentraciones de alguna manera de ciertos grupos que estaban buscando, se encontraban en lugares muy comunes, ¿sí?, las madres reclamando o buscando a sus hijos. Ya muchas llevaban atravesados el primer año de la dictadura con hijos desaparecidos. Entonces, ¿a dónde irían a buscar las madres a sus hijos? Que hasta ese momento sabían que estaban desaparecidos, no sabían que estaban muertos. ¿Dónde piensan que pueden ir a buscar una madre a un hijo? ¿Qué pregunta? A una plaza. O A un una centro- comisaría. A un No centro de sé. tortura. No No, sabían que pero había el centro no de sabían que tortura. había centro de tortura. Bueno, la plaza, profe, donde Un siempre están tipo hospital. jóvenes, por así decirlo. Ahí No dijeron, sabían a dónde ir a buscarlos, por eso reclamaban, profe. Por eso se iban a las plazas, hacían marchas para que tengan alguna noticia y puedan tener una pista de dónde podrían estar. bien, ahí dijeron comisarías, hospitales, ¿sí?, en lugares donde posiblemente les den una idea de dónde encontrarlos. Uno puede ir a O buscar. capaz que iban, no sé, a la casa de un amigo por si capaz que sabía dónde estaba. Exactamente. Todo ese recorrido lo hicieron previamente a ese 30 de abril. Se pasearon por las casas de los compañeros, por buscando información en las escuelas, porque muchos de sus hijos estaban en la secundaria o en la universidad o eran obreros de fábrica, ¿sí? Buscaron la información en todos los lugares posibles. Institucionalmente fueron a las comisarías, fueron a los hospitales, por si alguno habría sufrido algún accidente, si tenían novedad. Recuerden que, a ver, estamos en esta etapa de la historia donde hay cosas que no entran en nuestra lógica del presente. Hoy nosotros, si desaparece una persona, podemos ir a buscarla a la comisaría también, porque en la comisaría toman registro, ¿sí?, del ingreso de esas personas. En un hospital toman registro del ingreso de la persona, ¿sí?, cuando hace su entrada al hospital, ¿sí? Pero en esta época los militares tenían esta cuestión de no tener registro de nada, lo hacían a propósito, obviamente, ¿no? No se registraban a todos los detenidos desaparecidos de la época,
porque no lo llevaban ni a un hospital ni a una comisaría, lo llevaban a estos centros clandestinos donde los tenían prisioneros, ¿sí? Privados de su libertad hasta que decidieran, como en muchos casos, matarlos, asesinarlos, torturarlos. ¿Mm? Sí, pero también los tiraban al Río de la Plata, ¿no? Eso fue, sí, obviamente durante este proceso. Pero en esta historia que yo intento recordar con ustedes, las madres hicieron todo ese recorrido previo. La Plaza de Mayo, ¿sí? Fue una circunstancia. ¿Por qué van a la Plaza de Mayo? ¿Con quién querrían hablar las madres? Y con el presidente que estaba Con en el ese momento. presidente. Bien, obviamente el presidente, que era el que daba las órdenes de asesinar, torturar y desaparecer gente, ¿las habrá atendido? No. No. No, Para nada. obviamente que no. Pero ahí, en la misma Plaza de Mayo, hay un edificio de una institución muy particular que también fueron a golpear las puertas. No sé si todos conocen Plaza de Mayo. El Congreso. El Cabildo. En el Cabildo no hay nadie, está siempre. Por eso. El Congreso. Hay La otro, Casa Rosada. hay otro edificio más importante, aparte de la Casa Rosada, que es donde está el presidente que no las atendía. Ay, no sé, profe. La iglesia gigantesca esa. Muy bien, Iván. La iglesia gigantesca esa, que es la Catedral de Buenos Aires. Las madres fueron a pedir ayuda a la iglesia. ¿Sí? Se imagina la respuesta, ¿no? Sí. Que no. Obviamente la iglesia miró para otro lado, cerró sus puertas, no les brindó información alguna, siendo que la iglesia después, vamos a ver, como institución, Se lavaban las manos. se lavaba las manos, exactamente. Como institución estuvo muy presente acompañando a la dictadura. Después vamos a hablar de algunos casos puntuales. Está sonando mi teléfono acá en mi casa, Dios. Entonces, ni la iglesia como institución del Estado, ni los hospitales, ni las comisarías, ni el propio presidente atendió a las madres, ¿sí? Ese circuito que se arma de búsqueda determina que se van a encontrar en Plaza de Mayo por esta razón, ¿no? Fueron a hablar con el presidente, fueron a hablar ahí a la catedral, a la institución más importante que la iglesia, y de alguna manera le cerraron las puertas. Ese conglomerado de gente que se juntaba en esquinas, ¿sí? O en el centro, en algún lugar de la plaza, no podía estar reunido, ¿sí? De esa manera, porque los militares no permitían las reuniones masivas, ni las concentraciones, ni las manifestaciones, ¿sí? Habían implementado el estado de sitio. El estado de sitio no permite, ¿sí? La concentración de gente o grupos de gente en barrios, en esquinas, en plazas. Entonces, como las madres se habían encontrado un gran número, que ya se venían encontrando en otras situaciones, muchas se encontraban en las puertas de los hospitales, en las comisarías, y de ahí se fue ampliando ese grupo de saber que a todas les pasaba lo mismo, terminaron yendo en una convocatoria a hablar con la iglesia, a hablar con el presidente, no fueron atendidas, y en esa concentración, ¿sí? Del 30 de abril, ese grupo de personas que estaba en la plaza, sufrió de alguna manera la represión de los militares. La represión en el sentido de decirles, miren señoras, acá no pueden estar, no pueden hacer reuniones de mucha gente, tienen que circular. La orden de los militares hacia las madres ese día fue, tienen que circular. Circulen, circulen, vamos, circulen, váyanse de acá. Y ahí está la imagen emblemática del circular en la plaza. No sabían, no se daban cuenta que ese día estaban dando, ¿sí? El primer paso a la primera marcha, ¿sí? De las madres en la Plaza de Mayo, circulando, ¿sí? En el sentido de las agujas del reloj, alrededor de la pirámide, de la emblemática pirámide de Mayo. A partir de ese 30 de abril de 1977 hasta el día de hoy, todos los jueves, desde ese año hasta el día de hoy, sin la excusa del frío, de la lluvia, de los feriados, de no sé, pónganle lo que ustedes quieran en el medio, no se detuvieron un solo jueves marchando.
no faltaron un solo día marchando las madres en esa plaza, ¿sí? Mostrando de alguna manera ese ejemplo, ¿sí? de tomar conciencia por la construcción de la memoria, buscando justicia, ¿sí? Y tratando de revelar esa verdad que se ocultaba en aquel momento. Vieron que yo les mostré, o les mandé, mejor dicho, lo del Mundial 78, se los mandé el videíto donde están las madres hablando con los periodistas Sí, profe. holandeses Sí. en el Mundial. Bueno, ese video está captado en una de las marchas, ya era en 1978, estaba el Mundial, ¿no? Las madres estaban marchando un jueves a las 3:30 de la tarde en la plaza y los medios holandeses le pusieron el micrófono para que las madres hablen y bueno, ahí se difundió un poco más, ¿no? Esta cuestión que estaba sucediendo en la Argentina. Pero insisto, la historia empieza ahí, empieza ese 30 de abril de 1977. ¿Hasta acá vamos? Sí. Sí. Otro recorte Sí, de otra canción muy linda de Divididos, que se llama Haciendo Cosas Raras, que habla de las madres. Hay un montón de letras de canciones en alusión a la lucha de las madres, ¿no? Fíjense, hay algún pasaje de este recorte que dice, la locura ya pegó en las madres. ¿Por qué hablan de la locura cuando se refieren a las madres? ¿Por qué creen? Porque ellas hacían todo lo posible para saber dónde estaban sus hijos. Hacían Porque cualquier le La decían locura. locas. Le Porque decían, las "Están llamaban locas". las locas. La locura, Claro. Sí. la locura, la desesperación de no saber dónde están los hijos. Por un lado eso, pero también porque la dictadura, ¿sí? En aquel momento, ante la sociedad, las llamaba así, ¿no? Las locas de la plaza, como para Sí. desprestigiarla, para que la sociedad no le preste atención, para que no le dé importancia, ¿no? No le den bolilla que estas son las locas de la plaza, descalificándolas, ¿no? Como si el adjetivo loca las dejaría sin Además, porque la posibilidad de mayoría de nada. ellas no le tenían Me miedo a la dictadura, no le importaba nada. Y, Con sí, toda su desesperación, tal vez haya sido también eso, ¿no? El impulso. Debe ser muy difícil para una persona perder un hijo. Uno lo puede perder en un accidente, por una enfermedad, por algo desafortunado, pero bueno, después le entregan el cuerpo y tiene para llorarlo, ¿sí? Tiene para hacer un duelo. Piensen en esta situación de la desaparición. Estas madres no tenían esa posibilidad, no la tuvieron a lo largo de toda la historia. También esto me recuerda un clásico de la ficción. Cuando el autor quiere decir algo, pues lo dice el loco. Pero esta crítica social, pero la dijo el loco, es el loco el que la dice. Totalmente es así. Para desprestigiar de alguna manera eso que el autor quiere decir o que está revelando como verdad. Las madres estaban revelando una verdad en aquel entonces, manifestando, ¿sí? Saliendo a la calle, haciéndose visibles. Profe, Y esta, sí, Sí, por Facu, lo demás no estaban de acuerdo con ella. obviamente. y otra cosa, profe, en el momento en donde las madres estaban marchando, Macera, que era uno de los presidentes de facto en ese momento de la Junta Militar, Sí. dio una nota diciendo de que las madres se tuvieron que haber preocupado antes por la crianza de sus hijos. Sí, sí, todo el tiempo había una, a ver, No, una, pero a lo que voy- una descalificación hacia ellas y hacia sus hijos, ¿no? Esto de, bueno, se hubieran preocupado antes porque andan en cosas raras, se meten en cosas que no se tienen que meter, ¿no? Y eso de alguna manera iba instalando ese miedo en la sociedad de, bueno, a ver, ojo, si tu hijo participa de un centro de estudiantes, sacalo porque le va a pasar lo mismo que le está pasando a esta gente. Si tu hijo milita en la política o está en un sindicato o está organizado en una fábrica, avísale que no se meta porque en estas cosas raras, ¿sí? Como decían en aquella época, algo le va a pasar. Por algo les pasó, ¿sí? Todavía sigue persistiendo ese discurso, ¿no? Para ellos eran como unos maleducados que militen, que luchen Sí, por sus derechos. como algo que estaba mal, pero, o sea, retomando un poco hacia atrás las clases de historia, nosotros venimos
poniendo el foco en la mirada, ¿sí?, puntual acerca de los jóvenes de los 70, o sea, todos los jóvenes de alguna manera tenían esta impronta, la gran mayoría, ¿no?, de la participación, la militancia, el compromiso. O sea, la dictadura vino a desarticular eso también, ¿no? A desarticular esta cuestión de la participación de los jóvenes, de la importancia de los jóvenes en la sociedad. Y bueno, lo hicieron de esta manera, lo hicieron desapareciendo, torturando, persiguiendo, asesinando a muchas personas, ¿no? Fíjense que ahí en esa placa yo les pongo la primera consigna que tuvieron las madres. Las marchas siempre llevan carteles con consignas, ¿no? Y la primera consigna que planifican las madres para hacer visible su lucha, ¿no?, su preocupación, la búsqueda, tienen que ver con esa oración, ¿no? Aparición con vida. Eso pedían, que aparezcan con vida sus hijos. Era muy fuerte para la época, ¿no? Y sobre todo en épocas de dictadura, salir a la calle con estos carteles. Ahí hay algunas imágenes que tienen que ver con alguna de las manifestaciones, ¿no? Cómo se paraban frente a los militares armados, cómo las corrían con los caballos, cómo pese al clima, ahí hay una foto histórica de una de las marchas con una inundación total en la plaza, y sin embargo estaban con los carteles, con las fotos, las imágenes de sus hijos, las madres yendo a tratar de que el presidente las atendiera, pero la consigna aparición con vida, que después se completó, ¿no? Esa consigna terminó siendo aparición con vida y castigo a los culpables. Fue todo un desafío para la época, había que reclamar en esa época, salir a la calle, poner el cuerpo y hacerse visible. Hacerse visible de muchas maneras, ¿sí? No solamente con los carteles, no solamente con la foto de sus hijos, sino con un emblema que va a marcar históricamente a las madres o a los organismos de derechos humanos. ¿Saben cuál es ese emblema, esa identificación? No. ¿No? Ahí lo ven. ¿Cuál es esa identificación que tienen para hacerse visibles? Ah, los pañuelos. Los pañuelos, ¿sí? Los El pañuelos que pañuelo. ahora vamos a charlar sobre los pañuelos. Pero bueno, ¿quiénes eran los hijos de las madres? Ahí los tienen, eran jóvenes, obviamente. Jóvenes que se dedicaban a estudiar, estaban en la universidad, militaban en los centros de estudiantes secundarios, jóvenes que trabajaban, hacían trabajo territorial en los barrios, en las villas, eran militantes de partidos políticos, militantes de organizaciones sociales, eran trabajadores de las fábricas, ¿sí?, organizados en sindicatos. Eran esos pibes y pibas de la década del 70, ¿sí?, que luchaban o intentaron luchar en aquel momento por cambiar, ¿sí?, algunas cuestiones que tenían que ver con los paradigmas de la época, ¿no? Por una patria socialista, estaban en contra del capitalismo, consumían la moda del momento, los ideales de esa moda que ya charlamos, ¿sí? Eso eran los hijos de las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Sin embargo, se intentó instalar en la sociedad como que estos jóvenes eran peligrosos, ¿sí?, como que estos jóvenes eran terroristas, como que estos jóvenes eran subversivos, ¿sí? Y ese fue el discurso que le vino bien a la dictadura para llevar adelante la tarea represiva que llevaron, ¿sí?, desde el Estado, ¿no? Persiguiendo, torturando, secuestrando, desapareciendo, y como dijo Camila, hasta tirándolos con vida desde un avión al río, ¿sí? Solamente por ser jóvenes, solamente por tener esta vida activa en la sociedad, solamente por querer cambiar, ¿sí?, un paradigma que aquel entonces ellos lo veían como muy injusto. Solamente por eso. Yo les había aclarado en la clase anterior que la dictadura vino a instalar un modelo económico, y para instalar ese modelo económico, ¿sí?, que era muy injusto, tenía que llevar adelante
estas acciones, ¿sí? De no permitir que los jóvenes manifiesten, que luchen, que peleen por sus derechos, pero no solamente llegaron a ese límite, sino que además lo corrieron mucho más adelante, haciéndolos desaparecer, matándolos, ¿sí? Y cometiendo todas las atrocidades que cometieron. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Cómo surge, cómo nacen los organismos de derechos humanos? ¿Cómo nace Madres de Plaza de Mayo, que es el primero que aparece, el primer grupo, la primera organización? Sí, Sí, profe. Sí, profe, Sí. entendió todo. No sé. Sí. Bueno. La pregunta, ¿no?, que se hacían en esta búsqueda, obviamente, ¿dónde están nuestros hijos? Aparición con vida. Queremos saber dónde están. Esa pregunta era recurrente en todos los lugares donde iban a buscar. Fíjense algunas de las respuestas que recibieron. Algunas. Son testimonios, ¿sí?, de madres que contaron en algún momento las respuestas que le daban en aquellos lugares donde iban a preguntar. ¿Cuáles le llaman la atención de esas respuestas? El de sus hijas deben estar ejerciendo la Iba a decir lo prostitución. mismo. Sí, a mí también. Es terrible. Es horrible. Es terrible, horrible, ¿sí? Su hija es una guerrillera comunista, como si... O sea, tener simpatía con el comunismo ya te hacía guerrillero y ya te ponía en la condición de estar desaparecido. Después absurdas, algunas absurdas, como se fueron de viaje, seguramente están en el exterior. Eso, pero durante mucho tiempo todavía se sigue diciendo, ¿no?, que muchos de los desaparecidos, algunos están viviendo en el exterior muy cómodamente, económicamente, ¿no? Bueno, la más natural, en algo raro andaban. ¿Usted no sabía lo que hacía su hijo o su hija? ¿No? Esa era una respuesta muy recurrente, ¿no? Como echándole la culpa o la responsabilidad a las madres. O sea, le hacían una condenación social. Exactamente, una condena, intentaban condenarla socialmente como madres responsables, ¿no? Piensen también en la época, ¿no? Un poco entrando en la cuestión de género, ¿no? En un estado muy machista, muy autoritario en aquella época. Esto de poner O a la sea, no madre... aceptaban tu opinión. Aparte, Tu primero pensamiento. de no aceptar para nada tu opinión, poner a la madre, a la mujer, en el rol de madre, ¿sí? Como diciendo, a ver, ustedes, las mujeres, el único rol que tienen que cumplir en la vida es el de madre y encima lo hacen mal. Sí, ese era el Como te cuestionamiento, trataban ¿no? como irresponsable. Ese era el cuestionamiento. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué se le dice a las madres, los padres y los desaparecidos dónde estaban? ¿Nos hacían cargo? Qué buena pregunta esa. Qué buena pregunta. Hay varias entrevistas y varias charlas que dan las madres sobre esta cuestión, ¿no? De la lucha que llevaron adelante. Los padres estaban trabajando. Era la sociedad de aquella época. En su gran mayoría, padres que se pasaban todo el día trabajando. Eso no quiere decir que no acompañaban. Muchos padres iniciaron este camino de lucha de las madres, ¿sí? Pero bueno, le dieron lugar y protagonismo a sus mujeres, a la mujer, ¿sí? A la mujer en su condición, en su rol de mujer en la sociedad para que lleve adelante esta lucha. Es interesante eso, porque muchas veces se discutió, ¿no? ¿Y los padres por qué no salieron ellos a poner el cuerpo, a dejar que la policía las maltrate, a los militares que muchas veces las insultaran o les pegaran, como pasó muchas veces en las marchas? Pero los padres no era que no acompañaban, muchos tenían la obligación de estar trabajando en aquel momento, ¿sí? Y los que acompañaban siempre se corrían a un lado, ¿sí? Y le dejaban el protagonismo a las madres. Es más, sí, hasta no hace mucho que se podía ir todavía a algunas marchas, o en épocas anteriores, que yo he participado en varias, se veían a los maridos, ¿sí? Acompañar a las madres ¿cómo es? En las reuniones de los jueves. Pero siempre se les dio el lugar, ¿sí?, de protagonismo a ellas. No quiere decir que los padres no buscaron ni no reclamaron. Es más,
Muchas madres después murieron, algunas las desaparecieron también, y ese lugar lo ocuparon los padres, ¿sí? La figura del hombre, ¿no? En acompañar. Pero en la composición, en el armado del grupo, en todo lo que fue de alguna manera la constitución, ¿no? de este organismo de derechos humanos, los padres motivaron mucho para que sean las madres las que llevaran adelante ese protagonismo. Es muy buena la pregunta. En muchas entrevistas lo dicen ellas, lo cuentan, ¿no? De qué rol cumplían sus maridos en aquella época, y es muy interesante escuchar de la boca de las madres las anécdotas, ¿no? De cómo los maridos se ocupaban por trabajar, por seguir criando a los otros hijos que quedaron en sus casas, tal vez, ¿sí? a los hermanos de los chicos que desaparecieron, haciéndose responsable de la casa, del trabajo, de la crianza, mientras ellas salían a la calle a poner el cuerpo y seguir luchando para que se consiga saber dónde estaban en ese momento los hijos desaparecidos. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien?